Mire, al interior del sistema de transporte colectivo Metro opera un fantástico programa, particularmente porque atiende una realidad en la salud pública que viene creciendo como problemática. Hablamos del suicidio. Tan solo de abril a la fecha se han logrado impedir nueve intentos de suicidio. Mire usted. El sistema de transporte colectivo Metro, en colaboración con la Secretaría de Salud Capitalina y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, implementan la campaña Salvemos Vidas para evitar suicidios. Y es que, de acuerdo con el sector salud, 800,000 personas en el mundo mueren por esta causa. Destacaron que por cada suicidio consumado en el país hay 25 intentos fallidos, siendo los problemas mentales la principal causa. Los problemas mentales y el comportamiento ocuparon el tercer lugar en 2015 como causa de consulta externa en la Secretaría de Salud Capitalina. En México se registraron 6,285 suicidios al año, lo que representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100,000 habitantes. En los casos atendidos en el metro, se trata de 5 mujeres y 4 hombres de 17 a 48 años de edad en las estaciones Valderas, Indios Verdes, Los Reyes, La Raza y Hospital General. En lo que va de este año hemos tenido la oportunidad ya en conjunto y gracias a este programa de evitar 9 suicidios, de salvar 9 vidas. Las autoridades del metro instruyen a elementos de la policía bancaria e industrial y policías auxiliares para evitar en lo posible que las personas se arrojen a las vías del tren. Se les indica, se les capacita de cómo es el esquema para poder detectar a una persona que quiere lanzarse. Lo que hicimos nosotros fue capacitar a todos nuestros jefes de estación y estamos capacitando permanentemente para lograr salvar vidas. El suicidio es uno de los principales problemas de salud pública en México. Incluso el metro registra 15 suicidios en lo que va del año. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.